¿Saldada la duda? Sí, entonces ese tipo de cambio sería solo cuando se está jalando de los dos lados, ¿verdad? O sea, cuando tengo una fuerza cuando tengo una fuerza así, mira. O sea, lo normal es que usted tenga una fuerza así. Lo normal es que usted tiene fuerzas que salen así. ¿Sí? Del centro hacia afuera. No sé si me hago entender. Así. ¿Ya? Porque ahí así lo analizo. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema no te hizo eso. El problema te hace esto. Mira, te dice hacia adentro. ¿Me entiendes? ¿Sí te das cuenta dónde está la saeta? Entonces, Allá ¿qué eso hago es yo ahí? Lo propio del traslado. gráfico, ¿verdad? Ajá, eso está en el gráfico. Aquí está, mira. Ahí está. Si se fijan, mira. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es como todo coloco en un mismo sistema, la paso acá. Así. ¿Ya? ¿Listo? No utilicé sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? ¿Estamos claros? Listo. Ya, vamos, continuemos. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Ya, miren lo que dice aquí. Vamos, un poco más grande para que puedan ver todos. Ya, dice, el motor de un avión de juguete de 1 kilogramo ejerce una fuerza de 15 newtons hacia adelante. Si el aire ejerce una fuerza de resistencia de 8 newtons hacia atrás, ¿qué magnitud tendrá la aceleración del avión? Pan comido. ¿Sí? Pan comido. ¿Sí? Entonces, siempre no se olvide de coger y colocar un gráfico, ¿no? Entonces, bueno, el avión de juguete lo puedo representar como un bloque, como lo que sea, eso es lo de menos. ¿Ya? Entonces dice que el avión de juguete ejerce una fuerza de 15 newtons hacia adelante. Como no me dice nada, ¿no es cierto? Porque si me dice con un ángulo de tal, ahí cambia la historia. ¿Qué hago yo? Yo coloco mis ejes de coordenadas así. Sí, perdón que esté un poco chueco, pero la idea es avanzar un poco más rápido, ¿ya? Entonces coloco esta fuerza hacia adelante. Fácil, hacia adelante, así. ¿Ya? Y dice que el aire ejerce una fuerza de resistencia hacia atrás, así. Entonces ahí está la fuerza del aire. Y ya está. Punto. Eso es todo lo que te han preguntado. Mira, entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, ya tengo esto, entonces no me olvido, digo, esto es Y positivo y esto es X positivo y listo. Entonces digo, yo tengo una sumatoria de fuerzas, ni siquiera es necesario poner en X y Y. Ojo que no hablo de normal, no hablo de peso ni nada porque no estoy utilizando eso. Sí, y además que estoy en el aire. De hecho, está un poco mal porque debería estar ahí la fuerza de sustentación en realidad. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria, aquí tengo yo esta fuerza que se llama F, el motor del avión, la fuerza del motor, y esta sería la fuerza de la resistencia. Bueno, vamos, pongámosle A porque si no empezar qué es la resistencia, cómo es la fricción. Y dice que esto es igual a una masa por el módulo de la aceleración. Cuando yo hago X y Y, yo sí estoy descomponiendo los vectores, estoy tratando como vector. Entonces ya, ahorita ¿qué tengo yo aquí? ¿Cuál es la positiva? Acuérdese, se supone que el movimiento está hacia acá, entonces todas las flechas que estén en ese movimiento o que ayuden al movimiento son positivas. Entonces sería la fuerza del motor menos la fuerza del aire, que sería igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Me están preguntando si de acuerdo a lo que dije, nunca pierda de vista esto. Entonces digo la fuerza del motor menos la fuerza del aire sobre la masa. Y eso es igual a la aceleración. ¿Ya? Entonces dice, un avión de juguete de 1 kilogramo ejerce una fuerza de 15 newtons hacia adelante. Entonces son 15 newtons. Menos 8 newtons. 8 newtons. Y dividido para la masa. La masa es de 1 kilogramo. ¿Cuánto es la aceleración entonces, jóvenes? Facilito, ¿no? ¿Cuánto es? 7 papas sobre chochos, ¿no? Y ya está. Una pregunta, Inge. Disculpe, ahí dice que el juguete pesa 1,0 kilogramos. Tengo entendido que el peso siempre va a ser hacia abajo. Así es, así es. No, Pero ¿por qué no pone? primero no dice peso. No, pero está avisándonos que está midiendo que el Ajá. peso. Nos está Un diciendo en el avión de enunciado. juguete tiene 1 Es kilogramo. de 1 kilogramo. Esta es la masa, no es el peso. Si quieres la coloco. No lo coloqué porque no lo estoy usando. La coloco Ya. sin ningún problema. Así. No la estoy usando. Acuérdese que está en el aire, ¿no? Por eso no hay normal ahorita. ¿Sí? ¿Ya? Y no estaría correcto colocar así, ¿me entiende? Porque en realidad yo debería tener hacia arriba una fuerza de sustentación por hidrostática. Ya, pero el problema se centra solamente en esto. Entonces sí, o sea, yo no utilizo la de Y. Yo aquí entraría una paradoja, mira, porque yo diría, a ver, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, suponiendo que no hay otra fuerza. Y digo, el peso es igual a 0. Y ahí me pregunto, ¿y
¿Y No qué puede pasó? ser. No puede ser. Entonces, por eso el problema es muy didáctico, muy de jardín, pero ya, o sea, por eso ni le tomo en cuenta. ¿Sí me entiendes? No hay, ojo que no hay normal porque el man está en el aire. Si me dijera, ¿sabe qué? Este man está en la pista. Entonces ahí que debería completar el problema, yo entiendo que aquí hay una normal y tiene sentido. ¿Sí? Pero si está en el aire, debe asomar la fuerza de sustentación por el cambio de la hidrostática. ¿Sí? O porque vuela fluidos, ¿ya? ¿Listo? Ya. Ya, ¿Puedo seguir? Sí. Ya, sí. ya. Bueno, me gusta cuando pregunta. Ya. Vamos, problema número 3. Dice, cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons, les recomiendo siempre que lean primero, a una caja de 75 kilogramos, esta se desliza por un piso plano, oponiéndose una fuerza de fricción cinética de 120 newtons. ¿Qué magnitud tiene la aceleración de la caja? Ya, entonces entró lo mismo. Ojo que sí nos está mencionando esto de aquí, miren. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? Fricción cinética, ¿ya? Entonces empiezo yo, dice, a ver, coloco, aquí se supone que literal, dice que está sobre el piso, ¿no es cierto? Si nos dice, sí, por un piso plano. Entonces Piso coloco plano. ¿ya? Entonces coloco el piso plano, ¿no es cierto? Bueno, coloco la caja, ¿no es cierto? Coloco la caja ahí, vamos, coloco los ejes, ¿no es cierto? Como no me he dicho nada, miren, si se dan cuenta, que por eso les digo, están súper fáciles los problemas, ¿ya? Yo coloco los ejes, ¿no es cierto? No se olvide de colocar siempre lo que les dije, Y positivo, X positivo. Como el problema me está avisando que esto se mueve, yo asumo que el movimiento está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es positivo y comienzo a colocar las fuerzas. Ahora sí, vamos con las fuerzas que yo conozco. Entonces, con las fuerzas que yo conozco, ¿cuáles son? Primero dice, se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons. Entonces, vamos, colocamos la fuerza de 300 newtons, la colocamos aquí. Ya está. Ya. Vamos a colocarla a esta como fuerza F, ¿no? Colocamos esa fuerza F de 300 newtons, ¿ya? Dice, esta se desliza por un piso plano oponiéndose una fuerza de 120 newtons, ¿ya? Entonces la coloco hacia acá, perdón. Colocamos la fuerza de fricción oponiéndose al movimiento, eso tiene que estar súper claro. La fuerza de rozamiento. Ajá, sí. Y ojo que es cinética porque ya está en movimiento, ¿ya? Y de ahí coloco como este sí está ahí, coloco las otras dos fuerzas. A ver. La normal. La normal y el peso, así es. La normal y hacia abajo el peso. Perpendicular a la superficie de contacto y siempre hacia el centro de la Tierra. No me olvido de eso, ¿no? Perpendicular a la superficie de contacto la normal y el peso siempre hacia el centro de la Tierra. Miren, es como un ejercicio de los primeros, ¿ya? Pues no les digo, no es complicado, jóvenes. Les ha tocado fácil ese tema, entonces hay que aprovechar, ¿ya? Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué magnitud tiene la aceleración de la caja? Listo, entonces, para yo calcular esa aceleración, yo me iría directo, sumatoria de fuerzas en X es igual a una masa por una aceleración. ¿Listo? A favor, ¿quién está? La fuerza. En contra, ¿quién está? La fricción. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la fricción, por teoría, ¿qué es igual? A un coeficiente, en este caso cinético, porque está ya andando, y esto sería igual por la normal, perdón, es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Cojo un marcador o su lápiz o lo que sea y evalúo. A ver, ¿tengo esta fuerza? Sí la tengo. ¿No es cierto? ¿Tengo la masa? Sí la tengo. La aceleración es mi incógnita. El coeficiente de rozamiento, ¿tienen el coeficiente ustedes de rozamiento por aquí? ¿Tienen el coeficiente de rozamiento? Fricción cinética. Ya, pero no tenemos el coeficiente de fricción entonces. No. Sí, o sea que tenemos todo este complejo de aquí. O sea, en pocas, todo esto sí tenemos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo calcular ahí? ¿Qué puedo calcular ahí? La aceleración. Ya, listo, eso es todo. Acuérdese, de mi teoría yo diría que la fuerza menos, si quiere, la fricción. Fíjese, yo no me di cuenta que nos había dado directo el valor de la fricción. Mucho mejor todavía. Dividido para, ¿dónde está esto? La masa. Y esto es igual al módulo de la aceleración. ¿Ya? Entonces la fuerza dice que son 300 newtons menos la fricción que son 120 y para la masa que son 75 si no estoy mal. Y esto es igual al módulo de esa aceleración. Entonces la aceleración, ¿cuánto nos sale? 2.4. ¿Cuánto? 2.4. 2.4. Ya, listo. 2,40 metros sobre segundo cuadrado. Ya, carita feliz, otra vez, ya está resuelto esta pendejada.
¿Sí? Lo que quería resolver. Sí, ya está. A ver, ahora miren, si yo no estoy mal, déjenme ver, me parece que este se va hasta acá. Ya, listo, entonces verán, déjenme, le voy a hacer el arreglo nada más para copiarle todo el ejercicio. Así. A ver. No. En un segundito. Ya. Y déjenme, le voy a buscar a esta cosa de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. No se olviden siempre de ser técnicos en las cosas que hacen, o sea, en colocar la teoría, ¿no? ¿Ya? O sea, la teoría es la que tienen que colocarla bien y de ahí esto es pan comido. ¿Listo? Ya, a ver, vamos ahí. Ya, entonces, ahí está, miren, fíjense. O sea, ¿qué pasa aquí? Leo el problema. Dice, un objeto cuya masa de 10 kilogramos se desliza hacia arriba por un muro vertical, resbaladizo. Ya, dice, una fuerza F de 60 newtons actúa sobre el objeto con un ángulo de 60 grados, como yo veo ahí. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo se muestra en la figura? Determinar la fuerza normal ejercida por el muro y determinar la aceleración. Tengo dos incógnitas. Entonces ya, siempre no se olvide. Primero coloco yo la superficie de contacto, que en este caso es así. Vamos a trazar nuestro cuerpo. Así. Lo más importante es el gráfico. Después del gráfico es la parte matemática, nada más. Y coloco las fuerzas. Miren, aquí voy a hacer los ejes, ¿no? Coloco los ejes, miren. Ejes. ¿Ya? Y voy a decir que este es su eje Y positivo y que este es su eje X positivo. Puede rotarle si usted desea, no hay ningún problema. ¿Listo? Y coloco las fuerzas. Primero, las que yo no conozco. Normal, perpendicular a la superficie de contacto. Listo. Saco una normal aquí, que es perpendicular a la superficie de contacto. La saco así, mire. Y hasta la normal. Estamos perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? Ya, esa es la normal. Luego, ¿qué otra fuerza no me dan? Pero tengo que colocarla. A mí no me importa lo que pasa, siempre el peso está hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Al menos en la parte de la física clásica. ¿Listo? Ahí está el peso. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza tienes tú? ¿Nos ha hablado de aquí tal vez de un coeficiente de rozamiento o alguna cosa? No, ¿verdad? Dice 10 kilogramos, se desliza por un puro vertical resbaladizo, no estoy diciendo prácticamente que es liso, ya les dije que eso no es verdad, que no existe, pero ni modo. Una fuerza F de 60 newtons actúa sobre él, entonces esta fuerza hago lo mismo que hice hace un rato, mire. La hago concurrente y la traslado acá. Ya. Y el ángulo de 60 grados, ¿con qué ejes que ustedes tienen? Miren, el ángulo de 60 grados, ¿con qué ejes con el que ustedes le tienen? Es con este eje de las X, entonces yo diría que aquí están los 60 grados. ¿Sí? Entonces tendría la fuerza F, tendría la normal y tendría el peso. ¿Tengo alguna otra fuerza más? No, ¿verdad? La normal, el peso y la fuerza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me está pidiendo la normal, ¿cierto? Me está pidiendo la normal. Siguiente paso de toda esta fritada, ¿qué toca hacer? Rapidísimo. Se supone que yo coloco la descomposición de las fuerzas, es decir, coloco esto de aquí, ¿no es cierto? O sea, le descompongo esa fuerza en F de X y la coloco aquí, la otra acá. Yo normalmente las coloco así para hacerle visual. Si usted quiere colocarla en el mismo eje, no hay problema. Sí, pero yo suelo colocarlas así para hacerle visual. Fx y este sería Fy. ¿Listo? O cuando usted tiene todo esto, entonces usted coloca y comienza a resolver y dice, bueno, entonces aquí ¿qué tendría yo? La sumatoria de fuerzas, usted puede rotarle al eje y decir que esto es X positivo y que este es Y positivo. O sea, eso es lo de menos. ¿Sí? Ya. Entonces yo ahorita, ¿qué voy a decir? La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Si usted se da cuenta, aquí esto no se va a mover. El momento que esto se mueva, o sea, que se despegue de la pared, él ya no va a estar en contacto, ya no tiene normal y entro en otra cosa o en otro asunto de la física, ya no en el que estoy tratando. Entonces esto vale 0. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tengo ahí? Yo tengo que la normal menos la fuerza en X es igual a 0. Por lo tanto, la normal aquí ha sido igual a la fuerza en X. Por lo tanto, la normal es igual a F por el coseno de 60 grados. Ya, por lo tanto, la normal es igual a la fuerza que vale, son 30 newtons. ¿Sí? Acuérdense que el coseno de 60 es el inverso del seno de 30, ¿no es cierto? Entonces es la mitad, es un medio. Si la fuerza vale 60 para 2, normalmente es 30. Ya está, listo el primero.
¿Ya? Luego dice, determine la aceleración del objeto. Yo aquí no tengo aceleración, me toca irme por el otro eje, ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, como segunda parte, como literal B, si usted quiere verlo así, digo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? ¿Quién está a favor de esto? Por eso le digo, ¿cómo es el movimiento? Miren, que yo también me olvidé de ponerle. El movimiento es así, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, la que está ahí es FY y hacia abajo es el peso. Y esto dice que es igual a la masa por la aceleración. ¿Me equivoco? ¿No? ¿Tengo alguna otra fuerza? ¿Tampoco? Ya, FY a qué es igual? Esto es F por el seno de 60 grados menos el peso. ¿Cuánto es el peso? Es, bueno, ya le coloco por último. Ya. Y me está pidiendo a mí la aceleración. De gana le puse 60, no tenía que haberle puesto. Ya, pero bueno. Entonces F por el seno de teta menos el peso dividido para la masa es igual a la aceleración. Trato siempre de hacer esto porque me fortalece la parte matemática a mí también de paso. Ahora sí agarró los datos. La masa vale 10, la fuerza vale 60 y el ángulo, 60 el ángulo, 60 la fuerza y 10 la masa. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto vale esto? Es seno de 60 grados por, a ver, menos 10 por 9,81. ¿Cierto? 10 era la masa, creo que sí, ¿no? Así me fueron los datos. 10 y la 60, ya. Entonces, aquí tengo 60. Mire. ¿Listo? Y todo esto sobre la masa que vale 10. Dígame cuánto sale, por favor. Cuénteme, cuénteme. ¿Cuánto sale, jóvenes? Apuren, vamos. Menos 4,6. Oh, qué triste. Menos 4, Menos 4,098. Bueno, 61 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ya. Aquí hay que entender algo. ¿Qué significa este menos 4? Y esto es bueno que haya salido en este ejercicio. Escúcheme. Cuando usted asume el movimiento de un ejercicio y le ha resuelto súper bien con dinámica y le sale una aceleración negativa, no quiere decir que está mal, sino que se mueve al otro lado. ¿Sí? No debo volver a resolver. Ese es el valor, pero se mueve hacia el otro lado. En el caso de este ejercicio, ¿qué carajos me implica a mí este menos 4,61 metros sobre segundo? ¿Qué me implica este menos? La respuesta es sencilla. Ya. Si se da cuenta que esta fuerza es como que representa la mano de alguien. Dale cuenta que aquí hay una caja, usted la pegó contra la pared y le está sosteniendo. Esta caja es tan pesada que no se está moviendo hacia arriba, sino que lo único que usted está logrando es sostenerle pegada a esa pared, pero en realidad el movimiento de él hacia dónde está. Está mostrando la dirección. Ajá, él está intentando subir esa caja, no lo logra, solo logra pegarle y el cuerpo comienza a descender. Esa es la única explicación para que la aceleración sea negativa. Negativa. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que yo no alcanzo ni siquiera a sostenerle, a tenerle en reposo. Ese cuerpo sigue yéndose abajo. Lo único que estoy logrando hacer es sostenerle contra la pared. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Le suele un poquito? Profe, cuando sacó la fuerza neta, le quitó la masa porque no le está afectando el peso, ¿no es cierto? Ya te ayudo. A ver, dime en qué parte. Cuando le calcula el literal A. O sea, el normal aquí. Ajá, cuando le calcula la fuerza neta. Le quita la masa porque el peso no le está afectando, ¿no es cierto? ¿Te refieres a esto? Sí. Ya. No es la fuerza neta, es solo la normal. Quiero que mires el eje donde estoy analizando. Es el eje de las X. ¿Qué componentes tengo ahí en el eje de las X? La normal y la fuerza en X. No tengo ninguna otra. El peso está hacia abajo y está tomado en cuenta ¿en qué eje? En el eje de las Y. ¿Sí? ¿Y negativo? Así es, en el Y negativo. ¿Sí? Estamos, o sea, yo le cambié de nombre, o sea, les puse de adrede así porque tienen que ver que no es necesario, pero si quiere usted puede ponerle Y positivo aquí
y la X positivo aquí. O sea, le hace, es como que traslada, como que rota el eje, ¿me entiende? Entonces, si usted está acostumbrado a eso, si le hace eso, usted me va a decir, ah, ya, el peso está hacia abajo, entonces está en el eje de las 10. ¿Sí? Por eso es que usted no termina de entender y me dice, chuta, pero aquí, ¿dónde está el peso aquí? Falso, porque en este eje no está el peso, está en el eje de las 10. ¿Sí? ¿Te ha entendido profe, o listo. no? Sí, Ya, profe. listo. Muchas gracias. Don't worry. Pam, pam, pam. ¿Puedes subirle un poquito? ¿Puedo subirle un poco para tomarle foto o algo? Sí, Una pregunta, ingeniero. Buenas tardes. parte última. Dígame. Eh, el 60 que acompaña al seno de 60, ¿de dónde sale ese 60 que le reemplaza por la F? A En ver, la- aguántese la risa, ya. Usted me está preguntando, espérese un ratito. Déjeme ver, ya me perdí el ejercicio. No. Ahí está. A ver, Wambra. Este 60 de aquí, Pues, Sí, ya. Si copié bien, creo que dice que la fuerza es de 60 newtons. ¿Sí? Entonces, cuando hago las ecuaciones, ¿qué fuerza es la? Acuérdense que estoy descomponiendo esa fuerza en X y en Y. La fuerza en X es la que hace que eso se mantenga pegado a la pared y la de Y que suba. Entonces, ¿qué hago yo? Se supone que el mismo problema me dice que esto va hacia arriba. Eso me dice el problema. Entonces digo, positivo, positivo. Entonces digo, FY, ¿quién está en contra? Mire, ¿quién está en contra? Hacia abajo. Usted guíese por las flechas. Flecha hacia arriba, positivo, porque así dice el problema, que el movimiento es hacia arriba. Y hacia abajo, el peso. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Despejar, ¿no? Porque me está preguntando la aceleración. Entonces, la masa que está aquí, paso con un inverso multiplicativo hacia el otro lado, que es el término adecuado, o multiplico por 1 sobre m a ambos lados, diciendo que m tiene que ser diferente de 0, ¿no? Ya, aplicando bien el álgebra. Eso me imagino que les deben estar enseñando. ¿Ya? Entonces, aquí reemplazo. Los datos dicen que este es el seno de 60 grados, por eso le pongo aquí 60, ¿te das cuenta? Y esta fuerza dice que vale 60, por eso coloco aquí 60. ¿Sí? Y menos la masa que vale 10, la gravedad que vale 981 y esto vale 10. ¿Sí? Acuérdense que al final yo le hago PDF esto y se los mando por aquí. Lo que me interesa es que tome nota y que atienda. No me interesa que esté copiando. Tienen que cambiar esa manera colegial de pensar para poder tener clases universitarias peor en la virtualidad. ¿Ya? ¿Listo? ya. Ya. Vamos. Bueno, ya estamos en la segunda página. Vamos con la quinta. Ya, este problema es un poquito más que nada molestoso antes que cualquier otra cosa. Denme un segundito ahí. Denme un segundito. Al sexto, ¿ya? A ver, entonces, miren, vamos, entendemos la primera parte, siempre asegúrese si es de entender el problema. ¿Sí? Es la primera parte, ¿ya? Denme un segundito, déjenme verles a los queridos participantes. Ya, listo. No se olvide que tiene que silenciar el micrófono luego de participar, ¿ya? Para que no se queden clavados ahí y no se produzca el eco, ¿ya? A ver, miren, dice, los motores de un buque tanque se averiaron y el viento empuja a la nave con rapidez de 1.5 metros sobre segundo directo hacia el arrecife, ¿no? Entonces está yéndose, ahí está el arrecife, ustedes lo ven, está yéndose hacia acá, ¿no? Entonces se dañaron los motores y se supone que en teoría el barco va a encallar aquí. ¿Sí? ¿Ya? Hacia el arrecife, como se ve en la figura. Cuando el barco está a 500 metros del arrecife, por eso ven ustedes aquí unos 500 metros, el viento cesa. ¿Qué quiere decir? Que ahí se queda el viento. Y el maquinista logra poner en marcha los dos motores. Coloca los dos motores en marcha. El timón está atorado, así que la única opción es intentar acelerar hacia atrás. Entonces, ¿qué hace él? Acelera hacia atrás. La masa del buque y su carga es de 3.6 por 10 a la 7 kilogramos.
y los motores producen una fuerza neta de 8.0 por 10 a la cuarta. Las preguntas. Este sí es un problema de análisis. ¿Chocará contra el arrecife? Esa es la pregunta. Y si lo hace, ¿se derramará el petróleo? El casco dice que puede resistir impactos de 0.2 metros sobre segundo. Dice que puede despreciarse la fuerza de retardo que ejerce el agua sobre el casco de la nave. O sea, en pocas o en cristiano, la fricción. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que tener claro es la teoría. Dice, yo tengo un barco que está dañado, ¿sí? Por si acaso este es el frente, ¿no? Por si acaso este es el frente, ¿sí? O este es el frente. ¿Quién me dice cuál de los dos es el frente? De lo que han leído. El frente es hasta a la derecha. La Eso, derecha. ya, muy bien. Ese es el frente. ¿Listo? Entonces ustedes ven que ahí está el frente, ¿no? Entonces el frente está ahí. Ustedes ven que hay 1.5 metros sobre segundo. Y la idea es, ¿cuál es la idea? Jóvenes tienen que perseguir eso. ¿Cuál es la idea? Llegar acá yo y no impactarme. ¿Qué significa que yo no me logre impactar? ¿Qué significa que yo no me logre impactar? Que cuando el barco esté aquí, yo, ¿qué velocidad final debo tener? 0. Ya, eso tiene que estar en mi cabeza y con eso está basureado el problema, ¿sí? Con eso está más que basureado el problema, ¿ya? Entonces, a ver, poniéndome pilas con todo lo que he dicho ahorita, ¿qué voy a decir yo? Primero, ¿qué tendría que hacer yo? Tengo un dato. Mire, yo sé que aquí hay una normal, sí, correcto. Aquí hay un peso, perfecto, ¿no es cierto? Yo ejerzo una fuerza de aceleración, de hecho, para acá, pero yo ya tenía movimiento hacia acá, ¿me entiende? Entonces, en poca, ¿qué estoy tratando de hacer? Vencer esa inercia de los barcos. Y esto es muy común, ¿no? Esto es muy común y es por esta razón que a usted le enseñan en ANETA a que no sea bestia, pero sin embargo, no aplicamos esa cultura, ¿no es cierto? En ANETA te dan una distancia prudente y determinada de un vehículo al frente del otro. O sea, por ejemplo, tú tienes un auto al frente, tú no tienes que ir muy pegado. ¿Por qué razón? Porque el momento en que él frene, ¿no es cierto? Y tú frenes, ¿qué hace la inercia? La inercia hace que tú quieras seguirte moviendo, ¿sí? Cuando tú ves un trailero que está al frente tuyo, ¿no es cierto? Tú tienes que calcular muy bien la distancia de pasada y ves que este trailero tiene una distancia prudencial del vehículo que está al frente, al menos si es un conductor. Acuérdese que los conductores tipo E, es decir, los traileros licencia tipo E, hacen una tecnología, es decir, estudian 2 a 3 años. Esa es la teoría, la práctica es otra. Ellos tienen una distancia prudencial del auto de al frente. ¿Qué hacemos nosotros muy irresponsablemente? Rebasamos y nos metemos en esa distancia de frenado de él. ¿No es cierto? Entonces ahí morimos aplastados. Es justamente por esa inercia. Y un fragmento de una película nos enseña muy bien esto. No sé si se acuerdan, Rápidos y Furiosos, ¿no es cierto? Cuando se están robando combustible. Hay un momento en que una persona está dentro del tráiler, el conductor, y él aplica los frenos y por la inercia ve que ese auto se va. Y mejor decide tomar su querido iguana o pajarraco, creo que era, y se lanza de ahí. Es por la inercia. Los conductores que son profesionales de esto, ellos saben. Por eso es la desesperación de ellos de pitar y de pitar y de pitar, porque aplican todos los frenos que tienen y ese auto sigue moviendo por la inercia. Aquí pasa lo similar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea que yo tengo que perseguir? ¿No es cierto? La primera idea que yo tengo que perseguir es no impactarme. Eso es lo que yo debo perseguir, no impactarme, ¿sí? Y para yo no impactarme, según lo que dice mi problema, yo tengo que tener una velocidad final de 0 metros sobre segundo. Y esto debo lograrlo ¿en qué distancia? Debo lograrlo en una distancia de ¿cuánto? De 500 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo lograr hacer? ¿Qué es lo que yo debo lograr hacer? Ya, esta es la distancia esperada, ¿no? ¿Sí? Ahora, veamos si con todos los parámetros que yo tengo sucede eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? A ver, verán. Yo puedo decir que la distancia de ahí es de 500 metros, ¿no es cierto? Y resolver el problema, ¿no es cierto? Y ver si es que la distancia que yo tengo prácticamente resolviendo el problema es igual o menor a la de 500. Es decir, o paró por aquí o paró aquí. Y si es que no pasa eso, ¿qué quiere decir? Que me va a salir más de 500, quiere decir que se estrelló. La otra es evaluar la velocidad aquí, calcular esa velocidad con la que él llega acá. Si esa velocidad es diferente de 0, quiere decir que se desmadró esto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se choca. Porque a mí, la pregunta es, ¿se choca o no se choca? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Miren, yo diría que la fuerza
es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Este problema está resuelto en el Internet en 3 lugares diferentes, los 3 tienen respuestas diferentes y los 3 llegan a conclusiones diferentes. Entonces ustedes sacarán la suya cuando acabemos de resolver esto. ¿Sí? Entonces dice que la fuerza es de 8 por 10 a la 4 newtons. Esa es la fuerza. ¿La masa de cuánto es? 3.6 por 10 a la 7. Y ya, miren, el momento en que yo veo esta notación de aquí, quiere decir que yo debo por lo menos tener 7 decimales, es decir, o sea, aplicar casi todos los decimales. Entonces, déme sacando cuánto vale la aceleración en notación exponencial, pero tiene que ser lo más preciso posible. 2.22 por 10 a la menos 3. Ya, correcto, 2.22 por 10 a la menos 3. Y esto es metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Esa es mi aceleración. Ya, esa en realidad es la aceleración o la contra la aceleración de esos motores. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí voy a aplicar cinemática. ¿Sí? Voy con cinemática. En el momento en que yo aplico cinemática, ¿qué voy a decir? Hay una ecuación que yo conozco. ¿Ya? Y aquí es donde yo les digo, puedo tomar 2 caminos. O comprobar con los 500 metros cuánto sale la velocidad, o comprobar la velocidad con los 500 metros. ¿Sí me entiende? O sea, puedo tomar 2 caminos de aquí y los 2 serían válidos. O sea, son 2 maneras de resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo? A ver, se supone que si yo no logro impactar, mi velocidad es 0. La rapidez al momento del inicio dice que es 1.5. Entonces es 1.5 al cuadrado. Ya. No puede ser más porque es una contraaceleración. Está en contra del movimiento. Yo sé que aquí salió positivo, pero aquí es negativo. ¿Ya? Entonces esto es 2 por 2.22. ¿Sí está claro por qué es negativo? Y por la distancia. Me voy a ir por el camino de distancia. Entonces, es decir, la distancia esperada es 500. Veamos cuánto es mi distancia real. ¿Ya? No se olvide de eso. La aceleración está hacia acá. Así está la aceleración, ¿no? ¿Ya? Entonces, saquemos esta distancia. En contra del movimiento. Saquemos esa distancia. Lo normal, no creo que vea un arrecife y usted acelere, solo quiera matarse. ¿Cuánto es? 506.76. Ya, está muerto. ¿Listo? Esta distancia, por lo tanto, la distancia real es mayor que la distancia esperada. ¿Se chocó? Sí, entonces sí se impacta. Ahora, se supone que se impacta, ¿no? Dice que el casco puede resistir impactos de 0.2 metros sobre segundo. Sí, ¿qué significa eso? Que ya, si él se impacta, ¿qué tendría que hacer yo? Calcular con qué velocidad llega él. ¿Estamos? Yo debería calcular con qué velocidad llega él ahora. Entonces digo, a ver, verán, yo ya sé que él no llega con velocidad 0 porque yo entiendo que con que 506.76 metros, tengo yo de distancia para frenar. Así sea un poco, ya se estampó y punto. ¿Listo? Se estampó y punto. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Que yo necesito calcular el literal B. ¿Qué me dice en el literal B? Que el casco lo que puede aguantar es una velocidad de impacto máximo de 0.2 metros sobre segundo. Eso es lo que aguanta el casco. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aplicar la misma ecuación. Miren, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué voy a calcular ahora? ¿Con qué velocidad llego? Si la velocidad con la que llego yo a esos 500 metros, porque ya sé que no llego ahí, sino a los 506,76 me paro, ¿qué quiere decir? Que si es mayor a esos 0.20, marchó el casco, ¿no es cierto? Entonces voy con esto que es 1.5 al cuadrado. Ya, obviamente sigo con la misma aceleración, menos 2.22 por 10 a la menos 3, listo, ya. Y por la distancia, ¿qué distancia? Cuidado con poner los 506, tengo que poner 500 metros. ¿Sí? Entonces dígame cuánto sale la velocidad final, no se olvidará que hay que sacar una raíz. 0.17. ¿Cuánto? 0.17. Y si estamos seguros de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, como mi velocidad final es menor
que la velocidad de impacto quiere decir se estampó pero resiste. Ahora, ¿por qué les digo que hay dos formas de resolver esto y de manera inadecuada? Por eso les dije, cuando yo inmediatamente, miren, vi este dato y vi este dato, dije, no, esto es con notación exponencial hasta el tope. El momento en que usted trabaja solo con 2 decimales, va perdiendo decimales por todos lados. Y aquí hay un decimal y usted está trabajando con 2. Y aquí hay 2 decimales y usted sigue trabajando de una manera inadecuada. Entonces, cuando usted llega acá, a usted le sale 0.21, 0.23, quiere decir que en unos lugares se hunde y en otros no. Entonces, aquí normalmente me tocaría trabajar con todos los decimales que yo pueda hasta el tope para poder ser más exacto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo es la transformación de notación científica a esa aceleración que le sacó, que es 2.22? Ponga en su calculador, 8 por 10 a la 4 dividido para 3.6 por 10 a la 7. Disculpe, Inge, pero en esos ejercicios ¿le estamos tomando en cuenta lo que es el peso o ya, o no se le No, toma sí, en sí, cuenta? sí, claro, sí. Todo, mire, escúcheme, yo aquí le puse la normal y aquí le puse el peso. Está puesto. Pero yo no usé eso porque no necesito usar. En todos los diagramas de cuerpo libre hay un peso. No siempre una normal como el caso del avión. Mire, aquí, lo que le dije a su compañera, aquí no puede haber, este es un avión que está en el aire, a no ser que me diga que está en la pista. Pero si usted me dice que está en el aire, aquí no hay una normal, aquí solo hay un peso. Y lo que estaría inconcordante es que aquí faltaría una fuerza de sustentación. Pero no es que yo no coloco el peso está colocado en todos, miren, en todos está colocado el peso. Lo que sí estoy haciendo yo es, no lo estoy utilizando porque ahorita no lo necesito. Yo aquí claro que puedo hacer, miren. De hecho, aquí lo que hice es sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y de comedido, digo que esto es igual a 0 porque el barco no está levitando, y digo que la normal es igual al peso. Eso es lo único que logro sacar. Si me dijera cuánto vale la normal, listo. Pero no me ha preguntado nada de eso, ¿te das cuenta? O sea, si quieres puedes hacerlo, pero no la necesito. ¿Preguntas? Gracias, Inge. Ya. A ver. ¿Ya? Mire, entonces, una vez que tenemos esto, vamos con nuestro siguiente problema. Ya, bueno, ya terminamos la parte de motores. Déjenme ver. No, Tarzán no, esto es de dinámica circular. Denme un segundito. Igual, dinámica circular, Guevara. Denme un segundito, solo hasta buscar. Ya, aquí está, el 7, ya. Este problema, si es un poquito alhaja, prestarán un poquito de atención. Hay que estar pilas con este problema. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí tengo 2 cuerpos. ¿Sí? Aquí tengo 2 cuerpos. Ojo, tengo 2 cuerpos. Uno abajo y uno arriba. Normalmente hay de estos ejercicios un montón. Les recomiendo que lean o que vean el libro de la Politécnica Nacional, el del BUO. Ahí hay ejercicios resueltos y propuestos. Descárguense en el solucionario de la Politécnica Nacional. Ahí están los propuestos resueltos. Pueden examinar ahí cualquier cantidad de ejercicios. Por eso les digo, para mí están básicos, pero ustedes pueden revisar este ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes 2 cuerpos? Tú tienes que aislar esos cuerpos. Eso te decía la teoría. Entonces tú vas con este cuerpo aquí, vienes acá y vamos por partes. Como dijo Jack, el destripador, por partes. Ahorita que está de moda destripar gente. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A colocar las fuerzas. Cuéntenme, por favor, ¿qué fuerzas identifican ustedes para el bloque A? ¿Qué fuerzas están presentes? El peso. La normal, el peso y la fuerza Es ejercida. normal. Ya. Listo. Normal y peso, las que les gusta a ustedes, que son las fáciles. Ya. ¿No es cierto? Dice que hay una fuerza de 200 newtons. Excelente. ¿Ya?
Y nótese lo siguiente. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo leo el problema. Dice, dos bloques se mantienen unidos mientras una fuerza F de 200 newtons los jala hacia la derecha. Perfecto, como se indica en la figura. B está sobre una cubierta áspera y horizontal de la mesa. Ah, ya. Entonces aquí me dice que está áspero. Quiere decir que hay una fricción. Listo. Con un coeficiente cinético de 0.8. Creo que me salté el 6. Ya lo reviso el 6. ¿Ya? Luego me dice, ¿cuál será la aceleración del sistema? Cuando me dice cuál será la aceleración del sistema, no es tan correcto eso, pero lo voy a asumir. Me dice que la aceleración del cuerpo A es igual a la aceleración del cuerpo B y es igual a una aceleración. ¿Sí? Y yo tengo que escribir necesariamente, un buen profesor de ley les va a pedir eso, que esto es momentáneo. ¿Sí? Esto es momentáneo, porque normalmente no va a suceder esto. Es momentáneo nomás esto de la aceleración, ¿sí? Que va a tener igual aceleración, ¿ya? Y aquí viene la otra parte, miren, porque no me dice nada del problema, si se dan cuenta, dice, ¿cuál será la fricción entre los dos objetos? Ah, ya, estoy frito entonces. ¿Qué es lo que me dice a mí? Que aquí entre estos dos manes también hay fricción, y eso era lógico, ¿sí? Entonces coloco esa fricción ahí. Obviamente, ¿hacia dónde se mueve ese cuerpo? Hacia la derecha, entonces hacia la derecha usted lo coloca hacia la izquierda. Entonces aquí está la fricción que hace el cuerpo A sobre B. Si quiere verle a usted así, o si le ve al B, es B sobre A. ¿Listo? Ya. Entonces aquí, ¿qué tienes tú? La normal de A. Aquí tendrías una fuerza F. Y aquí tendrías la masa de A por la gravedad. Ya. ¿Listo? No tienes más. O sea, no hay que hacerse bronca. No tienes más. Eso es lo que tienes ahí, punto. ¿Ya? Vamos con el otro. ¿Sí? Vamos con el otro. ¿Ya? Entonces vamos aquí. Tengo esto de aquí. Así, así. Y así. ¿Ya? A ver, verán. En esta parte de aquí, en cambio, ojo con lo que yo tengo. ¿Sí? Este diagrama sí tiene que prestar mucha atención. Primero, el cuerpo B tiene una normal, por supuesto, es la reacción al piso, la reacción de hecho al piso, ¿no? Entonces yo lo coloco y digo, bueno, aquí está, denme un segundo, aquí, vamos con la normal de B. ¿Sí? Esta es la normal de B, ¿ya? ¿Listo? Para abajo, ¿qué tienes tú para abajo? ¿Qué tienes tú para abajo? El peso de B primero, ¿no es cierto? Así como hay la normal, hay el peso de B. ¿Sí? Entonces esto es la masa de B por la gravedad. Listo. Ahora, hay un pequeño problema, que este cuerpo que está en el piso también está, ¿qué cosa? Dentro de este cuerpo. ¿Sí? El peso de A. Ya, listo. A ver, entonces, miren, el cuerpo A está encima del cuerpo B, entonces él también está ejerciendo una fuerza. Entonces, normalmente ahí, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué quiere decir? Que esa normal del cuerpo A se transmite acá. En cristiano, ¿qué pasa aquí? Yo tengo la masa de A por la gravedad. ¿Sí? ¿No se murió? ¿No se vomitó? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay preguntas? Listo, acá. Ya. Ahora, vamos nosotros acá. Ahora, mire, el movimiento no se olvidará hacia dónde está. El movimiento para los dos cuerpos hacia dónde está. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Correcto, ¿ya? Y quiero que se fijen lo que les voy a colocar aquí, que me dirá usted, ¿pero qué tiene que ver esto? Pero con esto usted va a entender. Mire, hágale cuenta que usted tiene este sistema, ¿ya?
Entonces vamos a decir que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B. Pero usted tiene el cuerpo A y bueno, aquí tendría la normal de A. Perdón, aquí abajo tendría la masa de A por la gravedad. Digamos que si acá está la fricción de A y hacia acá usted tendría una tensión de 1. ¿Listo? Luego vamos al diagrama de la polea. Acuérdense que yo les enseñé poleas, ¿no? Les indiqué ahí, o sea, muy rápido porque no me queda de otra. Pero la tercera ley de Newton, ¿se acuerdan lo que era? Ante una acción hay una reacción. Lo que pasa en el cuerpo A se refleja como en la polea hacia el otro lado. Por eso, miren, derecha en la polea a la izquierda. Como es la misma cuerda, pasa hacia abajo. Entonces, la tensión es ahí. Y de ahí, para reflejarse en el tercer cuerpo, él está hacia abajo, se va hacia arriba. Tercera ley de Newton. Y tiene todo sentido, ¿se dan cuenta? ¿Por qué nos está explicando esto? Ya, porque eso es lo que va a pasar aquí, muchachos. Verán. Primero, como el movimiento es hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que hacia acá va a haber una fricción. Correcto. ¿Ya? No es la misma fricción, perdón. No. No. Porque si no nos diría arriba. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué nos dice? Que esta sería la fricción del cuerpo B con el piso. FRP. O sea, es la fricción de B con el piso. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿y esta fricción? Hágale cuenta que es un sobreviro. Ajá, también está presente. También está presente. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Ante una acción hay una reacción. Lo que está hacia la izquierda, ¿a dónde se va hacia ahora? Hacia la derecha. Listo. Entonces aquí se contradice un poco y ya no sería la fricción de A sobre B, sino sería la fricción de B sobre A. ¿Sí me entiende? Usted nos dijo que siempre la fricción está en contra del movimiento, pero cuando no intervienen dos cuerpos en simultáneo. ¿Sí? ¿Está entendido? Mire, si está resuelto esto, está basureado ese problema. Preguntas hasta aquí, que esto es lo duro. Lo que viene abajo es carpintería. Esto es lo duro. Identificar los cuerpos. Así es. La fricción de A sobre B debería ser mayor que la de B sobre el piso, ¿verdad? Eso ya vamos a ver. Eso ya vamos a ver. O sea, se mueve todo el sistema, de hecho, ¿me entiendes? Entonces, la fricción estática va a ser vencida, de hecho, para los dos. Si la fricción estática de ambos cuerpos es vencida, por supuesto que la fricción cinemática va a ser un poco menos. Eso es más que seguro. ¿Sí? ¿Cómo se mueva esto? Habría que hacer una simulación. ¿Sí? Habría que hacer una tabla de datos con distancias y con todo y hacer una simulación de esto, programar una simulación. ¿Sí? Listo. Dígame. La fricción de A sobre B es igual a la fricción de B sobre A. Así es. O sea, es lo mismo que está acá. Por eso te estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Mira, aquí la tensión 1 está aquí. Cuando va la polea está aquí. Es la misma cuerda, viene acá. Pero cuando pasa al siguiente cuerpo está arriba. Pero sigue siendo T1, T1, T1. ¿Sí me entiendes? O sea, es el mismo valor. Solo que la tercera ley de Newton, no sé si se acuerdan cuando yo les mostré mis diapositivas, ¿qué es lo que me dice? Cuando tú tienes una fuerza de A sobre B, la tercera ley de Newton te dice que en el otro cuerpo se refleja hacia el otro lado, es la fuerza de B sobre A. ¿Sí? El contrario. Gracias. Reacción. ¿Sí? Disculpe, Inge. Una pregunta, pero si está hablando de la tensión, ¿no se cuenta también la tensión de A con la tensión de B, aunque sea la misma cuerda? Esta es la tensión de A, esta es la tensión de B, Ajá, la tensión de A es igual a la tensión de B. Y es igual a una tensión 1 en este caso. ¿Por qué? Porque es una polea fija. Primero. Segundo, ¿yo qué digo? Me imagino, que ya les voy a enseñar, o sea, no está en esto, pero o sea, si es que me da el tiempo les enseño, háganle en cuenta que el B baja 1 metro. Piensen ustedes, imagínense que él baja 1 metro. Miren el dispositivo mecánico. ¿Qué pasa con el A? ¿Cuánto recorre? 1 metro. 1 metro. Ah, ya. Entonces la distancia de A es igual a la distancia de B. Aplico un precepto matemático de la derivada, por lo tanto la velocidad de A es igual a la velocidad de B y por lo tanto la aceleración de A es igual a la aceleración de B. Si es que se acuerdan de las derivadas, quiero que se imaginen esta fórmula de aquí. Miren. ¿Ya? La fórmula de cinemática. Ya, listo. ¿Qué pasa si yo le derivo? Para los que saben derivadas. D punto es igual a, o sea, D punto es la derivada. ¿Cierto? Voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, BO por T, me queda BO. Más 2 sobre 2 por A y por T. ¿Qué es D punto? La derivada es la velocidad. Ah, ya. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Demostré del agua tibia con una derivada. Por lo tanto, la derivada de la posición es la velocidad. Si es que yo le derivo a la velocidad, se supone que obtengo la aceleración. Entonces, BF punto, ese punto arriba significa la aceleración. La derivada de una constante es 0 más la derivada de t. Son fórmulas, los que no entienden no importa, ya verán luego en su tiempo. Esto es A. Listo, entonces BF punto es igual a la aceleración. Listo. La segunda derivada es la aceleración. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, regresamos a los que nos compete ahorita, ¿no? Si entendieron, la normal de A, el primer cuerpo está fácil, el segundo cuerpo entender que hay una fricción con el piso que no es la misma con la del sombrero, a no ser que el problema me diga, ¿ya? Y aún así el problema diciéndome significa que la una fricción es al un lado y la otra fricción es al otro lado, ¿sí? Cuidado con eso, ¿ya? Entonces ahí yo solo tengo que plantear la sumatoria de fuerzas, muchachos. Entonces digo, a ver, vamos, para el cuerpo A, ¿qué digo yo? De una, ya tienen que ser más rápido. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto la normal de A es igual a la masa de A por la gravedad. ¿Van conmigo? ¿No es cierto? ¿Ya? Y luego digo, para la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa de A por la aceleración de A. Pero resulta que la aceleración de A es igual a la aceleración de B y es igual a una aceleración. Cuando yo hago esta conversión, estoy anulando una variable y me ayuda un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Esto es la fuerza menos la fricción de A sobre B, ¿sí? Y esto es igual a la masa de A por la aceleración de A. ¿Sí? Entonces, la fuerza F menos el coeficiente cinético de A sobre B multiplicado por la normal de A es igual a la masa de A por la aceleración de A. ¿Sí? En este ejercicio, como es un poquito de abstracción, prefiero no colocar directo, sino reemplazar los números para que ustedes se den cuenta matemáticamente qué está pasando. Miren, ¿listo? Entonces dice que la fuerza valía 200 newtons. Sería 200 menos. El coeficiente de rozamiento, yo no lo conozco. Y por la normal de A, pero la normal de A es igual al peso de A. Entonces la masa de A, ¿cuánto era? Regresen a ver el problema, porfa. Miren, si se dan cuenta, dice que la fuerza es de 200 newtons. Profe, pero aquí nos dice que hay un coeficiente de fricción de 0,8, pero dice que es del bloque B con el pavimento, no dice que es entre los dos cuerpos. Entonces yo no conozco ese coeficiente de rozamiento. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La masa me parece que dice que es de 5 kilogramos el uno y el otro es de 10. Entonces, la normal de A dice que es igual a la masa de A por la aceleración. Entonces, esto es 5 por 9,81. ¿Cuánto sale eso, muchachos? $49.05. Ya, 49. Gracias, muy amables. Y esto es 5 por, ya no pongo aceleración de A, solo pongo A. Y veo que a pesar de que he trabajado mis dos ecuaciones posibles, tengo una incógnita y dos incógnitas. Entonces no puedo resolverle directo, me toca acudir a mi segundo cuerpo. En mi segundo cuerpo, ¿qué logro entender yo? Que la normal de B, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sino que trata de hacerse un poquito más rápido, es igual a la gravedad que multiplica a la suma de las masas. Masa de A más la masa de B. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí se dio cuenta? Ya, ahora, en realidad, y ponga atención esto, por favor. Ponga atención en esto. Les pueden variar el sistema. Aquí no se pone la masa de A, se pone la normal de A. Sí, o sea, la normal del otro cuerpo. Pero yo solo mirando aquí que me doy cuenta, que es lo mismo. Por eso lo coloco ahí. Pondrán atención eso porque si varía el sistema les ponen otra fuerza en Y, ya no es lo mismo. A no ser que usted le ponga masa de A y la otra fuerza también. ¿Listo? Ya. Entonces, bueno, aquí ya tengo la normal de B, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Eso saco de Y. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa de B por la aceleración de B. ¿Ya? En X, ¿qué tengo? La fricción de B sobre A, que es lo mismo que la de A sobre B, pero al otro lado, si usted se da cuenta, mire, se cumple negativo y en cambio acá es positivo. O sea, cuando todo tiene sentido es bueno. Menos la fricción de B sobre el piso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Tienes alguna otra cosa? ¿No? Y esto vale la masa de B. ¿Cuánto vale la masa de B? Ya no por la aceleración de B, sino por A.
¿Y qué nos falta la fuerza que mueve a los dos cuerpos? La de 200 newtons. Esa está en el cuerpo A. En el cuerpo B no hay nada. Miren el diagrama. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta dónde está la fuerza de 200 newtons? Ya. ¿Listo? Entonces, una vez que usted ha tenido todo esto de aquí, usted puede continuar. ¿Sí? Entonces dice, a ver, la fricción de B sobre A es ese coeficiente cinético que no, el coeficiente no cambia de un cuerpo al otro, es el mismo material. Entonces lo tengo así, de A sobre B o de B sobre A. Por la normal de A. La normal de A, ¿cuánto vale? 49,05. Menos la fricción de B, ese es el nu cinético de B sobre el físico por la normal de B. Y esto es igual a la masa de B por la aceleración. Ya, entonces de gana le reemplacé el dato aquí, pero bueno, ya está. Entonces esto es 49,05 por el nu cinético de A sobre B. O puedes ponerle U de X, U de Y, y con eso te ahorras estas nomenclaturas. Solo que yo le estoy poniendo porque el problema les puede ayudar con eso. Por la normal de B, pero la normal de B, ¿a qué es igual? La normal de B es igual a 9,8, ¿no es cierto? Que es la gravedad, mire, por la suma de las masas, multiplicado por 10 más 5. ¿Sí? Y esto es igual a la masa de B, que vale 5 por A. ¿B vale 5 o B valía 10? Eso es lo que no me acuerdo. 10, pro. B vale 10, gracias. 10A. ¿Listo? Entonces pónganse 11 con esto. Ya, identifico este coeficiente de aquí, ¿no es cierto? Este coeficiente, bueno, pongámosle cinético acá para que se vea igual. Es el mismo que el de acá, o sea, es la misma incógnita. Y esta aceleración es la misma. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Pam, pam, está resuelto el problema. Entonces, ¿qué hago yo ahorita? Mire, cuando usted va a resolver dos ecuaciones, le recomiendo, usted siempre como estudiante tiende a hacer lo siguiente. Usted siempre se cuadra como todo un buen militar, sin ofenderles a ellos, o sea que siempre tiene que ser por sustitución y no es así. Analicen las dos ecuaciones y vean qué es lo que pueden hacer. Miren, yo veo que el un término es igual que el otro y encima está positivo y negativo, entonces ordeno la ecuación. Miren, menos el nu cinético de A sobre B, a ver, es más, pongámosle así para que se note, menos 49,05 del nu cinético de A sobre B, menos 5 veces... Ajá, menos 5 veces la aceleración es igual a menos 200. ¿Ya? Esta digamos que es la ecuación 2 y digamos que esta es la ecuación 4. Coloco la 4 abajo, mire, 49,05 el nu cinético de A sobre B o de B sobre A, que ya sabemos que es el mismo, ¿no es cierto? Menos 10 veces la aceleración de A es igual a la multiplicación de esa vaina de ahí, de medio multiplicando. Menos 117.6. Menos, ya, pero correcto, sale menos, pero se va al otro lado positivo. 117.72. ¿Eso me dijo? Sí. Ya. 6. Bueno, ya está. ¿Listo? Ya. A ver, entonces si usted se da cuenta es el mismo término, usted puede hacerle por sustitución si quiere, pero yo le digo, mire eso y tome en cuenta que usted va a ser ingeniero y no es como en el colegio que les dan más tiempo. O sea, el tiempo está ahí, punto. Ahorita la virtualidad no le siente, pero ya presencial va a entender eso. Chao. Entonces esto es menos 15 veces la aceleración, ¿no es cierto? Es igual a, ¿qué pasa cuando resto estas dos vainas de aquí? ¿Cuánto me queda? Menos 82,28. Y eso es un indicativo de que hice las cosas bien, porque la aceleración no me puede salir negativa. Ay, si a mí me sale la aceleración negativa, quiere decir que ahí sí se pestes, porque me dice que se mueva al otro lado, y ahí sí acabé de crear, como es física moderna, ya no la clásica. ¿Sí? Le empujo el cuerpo al un lado y se mueve al otro. Es física moderna, no hay otro. 5.49 me parece que sale, déjenme ver, según lo que multipliqué ahorita. Sí, con 2 decimales que estamos trabajando. Me ayudan a ver. ¿Ya? Miren. Ya tengo yo la aceleración con la que se mueve el sistema.
¿Y qué más me han preguntado? Miren que me preguntaron cuál es la aceleración del sistema y cuál es la fricción entre los dos objetos. Ah, ya. ¿Cuál es la fricción entre los dos objetos? Entonces, la fricción entre los dos objetos, me están preguntando la fricción de A sobre B o de B sobre A. ¿Sí? O sea, lo único que va a cambiar en el uno al un lado, en el otro lado, pero me están preguntando este valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy inteligentemente, reemplazar. Entonces digo, a ver, ¿a qué será igual esta vaina de aquí? Yo digo, menos la fricción de A sobre B, no se olvide, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí por si acaso, estoy en la 2, ¿ya? Pongámosle aquí 2 para que no se pierda. Menos la fricción es igual a la masa de A por la aceleración de A. Entonces, me está molestando. Aquí está la pantalla. Ya. Es la masa de A por la aceleración de A menos F. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fricción de A sobre B es igual a la fuerza, que vale 200 newtons, menos la masa de A, que es 5, por la aceleración de A, que es la misma, que es por 5,49. Entonces, esta es la fricción de A sobre B. Díganme cuánto sale, jóvenes. $172,55. ¿Ya? Miren, ya tengo resuelto el problema. ¿Sí? ¿Preguntas? Inge, esos dos cuerpos a la final se van a separar, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto. Por eso digo, o sea, como es problema de papel, ustedes, ya, regálenme un segundito, ya. Ustedes tienen un ejercicio que no es, o sea, como que sí, como que no, me entiende a mi forma de ver, no, le hace falta un poco de detallar más. Normalmente un cuerpo va a tender a moverse un poco, a quedarse estático y luego se va a caer mientras el otro sigue. ¿Qué es lo que suelen hacerles? Por eso les digo, revisen. Miren, hay problemas que son más complejos como este, por ejemplo. ¿No es cierto? Verán. Eso ya les dije dónde revisar. Libro de la Politécnica Nacional, ¿no? Entonces dice que aquí hay una polea que está templada, es una polea fija. Y este cuerpo tiene anclado a este cuerpo y este cuerpo está anclado a otro cuerpo que está aquí así. Y esto está sobre un piso y aquí tienden a colocar una fuerza. Y si yo estoy presencial y se portaron mal y estoy mal genio, pongo un cuerpo más aquí. Listo. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí nos toca entrar a analizar. Pero el concepto es el mismo, con las normales, con las tensiones, con las fuerzas, o sea, no cambia nada. El procedimiento es el mismo. Les pido que repasen, por favor. Yo sé que tienen este fin de semana prueba, dedicarse a repasar. Donde les van a sacar la madre es en vectores. Estoy seguro de eso, que ahí es donde les van a sacar la madre. Entonces estudiarán. Yo sí les di unos buenos ejercicios, me saqué el aire explicándoles, los que estuvieran conmigo ya entendieron, ¿no? Ya. A ver. Una pregunta. Disculpe, ver, yo estaba con el otro tutor, de física, dijo que solo se puede usar en la 9.8, pero cuando haces la resolución, a veces no sale exacto, varían los decimales. Verás. O sea, solo que Jorge no creo que te haya dicho, porque Jorge es compañero mío y yo sé que él sí tiene experiencia, él es profesor también. Déjame revisar el nombre, no me acuerdo. Ya no importa el nombre, pero Jorge, Jorge no creo que haga eso, porque Jorge tiene experiencia. Verás, la gravedad que normalmente se utiliza es 9,81. ¿Sí? Hay ejercicios donde utilizan la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Hay veces que utilizan 9,8. ¿Cuándo cometo yo un error? Cuando yo no utilizo bien los decimales como en el ejercicio del barco. Por ejemplo, en el ejercicio del barco yo digo la gravedad es de 9,8 y veo que hay 3 decimales. Entonces estoy hablando estupideces. Debería ser 9,810. ¿Cuándo utilizo la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado? Cuando estoy en un multiple choice, es decir, con una selección, veo que no me alcanza el tiempo, entonces no voy a ser tan ridículo de poner 9,81. Pongo 10 porque yo sé que el 10 me ayuda. De hecho, los primeros ingenieros, los que fueron mis profesores, ¿no es cierto?, de la Politécnica Nacional, como no tenían las calculadoras que tenemos ahora, era súper difícil, utilizaban gravedad de 10 con la finalidad de ¿cómo es de E? La verdad, utilizan gravedad de 10. Sí, entonces es
¿Ya? Entonces, miren, aquí hay un ejercicio que es un poquito tramposo. ¿Ya? Entonces, a ver. Verán, dice, a ver, espérense, hago el 6 y tal caso, cuando veamos la circular, les hago este de aquí sin ningún problema. Ya, sí, hagamos este de aquí. Preferible este de aquí, ¿ya? Y la otra, como no les van a tomar eso, me dicen, ¿no es cierto? Dicen que no les van a tomar eso, entonces no hay problema. Sí, ya les hago ese ejercicio, pero para ir en orden, hagamos este que fue el que me salté hace un ratito. Ya, miren. Entonces, verán, aquí tienen un sistema con una polea fija. Y aquí tienen algo, con eso finalizo, déjenme ver, sí. Aquí tienen algo donde ustedes van a aplicar lo que yo les había mencionado del coeficiente. Entonces, este es un ejercicio típico que si yo no sé la teoría la boto cagando, pero bien mal plan. ¿Sí? Entonces, miren, dicen el aparato, la figura de la masa 1 es de 10 kilogramos. Aquí es la pepa. Las coeficientes de fricción estática y cinética de la masa 1 son 0,60 y 0,40. Entonces, si es que yo lo único que sé es que la fricción es el nu cinético por la normal, la pregunta es ¿y qué hago? ¿Cuánto pongo y cómo pongo? Entonces, ahí tengo que entender yo dos cosas, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de la fricción y hablo del coeficiente estático, ¿qué estoy diciendo? Que hay un cuerpo que está quieto y que yo le voy a empujar, correcto, le voy a empujar con una fuerza F y él tiene una fricción. Pero en este primer instante, que yo todavía no lo venzo, no rompo su inercia, de hecho este cuerpo comienza a vibrar, ese es el término adecuado, vibra antes del movimiento, ahí estoy hablando de una fricción estática y el nu estático es mucho mayor que el nu cinético, ¿ya? Luego, cuando este cuerpo ya está por aquí, está moviéndose, entonces ahí, ¿qué hablo yo? De una fuerza y de una fricción, pero de una fricción con un coeficiente cinético. Sí, la fricción siempre va a estar. Si no, no puede usted moverse. Le pruebo eso. Una pista de hielo. El coeficiente de fricción es bastante dócil. Si usted no tiene patines de hielo, aparte de que me va rayando el piso con los dientes, ¿qué pasa con usted? No va a poder caminar. Se le dificulta un montón. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de fricción no es que es malo, tampoco es que es bueno, porque no hay ni bueno ni malo, sino solo ayuda y perjudica el movimiento. Para de contar. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Entonces, como siempre tendemos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca hacer? Un bendito diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, yo hago el diagrama de cuerpo libre, aíslo mis dos cuerpos, es decir, coloco esto de aquí. A ver, vamos para terminar, porque tengo una reunión del otro lado. Y ahora sí no me puedo quedar acompañándoles, así que vamos a tratar de terminar lo que más pueda y les mando las diapositivas. ¿Listo? ¿Ya? Les pido que cuando sea 5 para las 6 me avisen. ¿Listo? Por favor. ¿Ya? Para yo poderles mandar el material. ¿Ya? Entonces, miren. Nos manda por el chat de Zoom. Así es. Ay, gracias. El normal 1. Eso les digo, los que cogen conmigo ya saben que al final yo siempre les mando lo que estoy haciendo, porque no doy clases para que se maten copiando, sino más bien que atiendan. Luego pueden volver a revisar y cualquier cosa preguntar. Al correo les puedo responder cualquier cosa. Lo que sí no me gusta darles desde el celular. ¿Ya? Nos deja el correo, porfa. Listo. Los que somos nuevos con usted. Y ya. A ver, ahí tenemos la normal 1. Esta es la masa 1 por la gravedad. Y ya está, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí pasa lo que yo les había dicho. ¿Qué tipo de polea es? Miren, es una polea fija. ¿Sí? Cuando una polea es fija, cuando una polea es física, acuérdense la animación que les mostré. Esta es una R y esta es una P. PR, ¿saben? O T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la misma fuerza que pasa por aquí sigue por la misma fuerza hasta llegar acá. O sea, es la misma fuerza. ¿Qué he transformado yo? Un movimiento horizontal en un movimiento vertical. Para eso me sirve la polea fija. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poner aquí T. ¿Sí? Coloco T. No voy a poner T1 ni T2 porque, o si quiere le pongo T1 y T2, no hay ningún problema. Pongámosle T1 si quieren para que vean. ¿Ya? T1. Y hacia la izquierda se supone que hay un coeficiente de fricción. ¿Ya? Vamos a poner FR1. ¿Listo? Entonces, una vez que usted tiene esto, usted coloca aquí la fricción. ¿Cuál es el primer literal? No se olvide. ¿Qué masa 2 necesito para que el sistema se pondrá en movimiento? Es decir, quieto. Quiere decir que en esta pendejada de aquí, ¿qué coeficiente debo utilizar? El estático. Ese coeficiente debo usar. ¿Listo?
¿Ya? Entonces tengo este diagrama de aquí, voy a ponerle así, RE, ¿no es cierto? Este es el cuerpo de la masa 1, ¿ya? O 1. Miren acá, tercera ley de Newton, acción-reacción. La tensión está aquí, mira cómo tiene que rebatirse sobre la polea. Sigue la cuerda, baja, tensión 1. ¿Sí? Vamos al siguiente cuerpo. Sí, o sea, sí hay muchos más ejercicios más de eso, les digo, cuando yo doy las otras nivelaciones, los personales, entonces ahí sí se hacen full más de ejercicios, pero ahorita en 2 horas, y bueno, no les ha tocado mucho por suerte, la vez pasada sí fue brutal, los 25 ejercicios ahí. ¿Ya? Esta es la normal 2, y hacia acá abajo, ay, perdón, normal 2, ya estoy mal. Ya, esta sería la tensión 2, ¿no? Y hacia acá abajo, ¿qué tendrías? La masa 2 por la gravedad, pero de lo que tú ves primero, acción-reacción. Solo ahí yo ya estoy viendo que la tensión 1 es igual a la tensión 2 y es igual a T. Punto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está entendido? Pero también hay una fuerza, sí. ¿Cuál fuerza? Hay una fuerza que va en contra de la tensión, si no me equivoco. No. Este cuerpo de aquí solo está sostenido por la cuerda. Por nada más. Entonces, Inge, la tensión, sea la tensión 1 o la tensión 2 va a ser igual al peso de la masa 2. Ah, ya vamos para eso. Ya vamos justamente a eso. Tranquilos. ¿Sí? Pero por ahora, ¿qué les interesa a ustedes entender? Es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta T1, ¿cómo se llama? T, esto es T, esto es T, esto es T, esto es T. Nada más. ¿Sí? O sea, es la misma T. ¿Ya? Entonces, hagamos, ¿no? A ver, yo del primer diagrama de la sumatoria de fuerzas Y1 es igual a 0. ¿Qué logro identificar de 1? Que la normal 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. ¿Sí o no? No saco nada más del primer cuerpo de ese. ¿Sí? ¿Qué más logro identificar yo? Obvio que el movimiento, ¿cómo va a ser el movimiento? O sea, intuyo el movimiento. O sea, a pesar que sí me dice, ¿cómo va a ser el movimiento, jóvenes? O sea, salvo que haya un motor que jale para acá, pero de ahí, ¿cómo es el movimiento? Es así. ¿Qué quiere decir? Que esto es positivo aquí, que esto es positivo aquí, que aquí hay un torque, pero bueno, todavía no vemos eso, pero lo están despreciando, y que positivo sería aquí. O sea, que mi eje es así, positivo. ¿Listo? Ya. Entonces, una vez que tengo esto de aquí, ya, tengo esta normal, ¿ya? Entonces, yo voy con la sumatoria de fuerzas en X, hoy digo con la sumatoria de fuerzas en X1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Ah, ya. Ya, entonces, aquí, ¿qué hago yo? Digo, a ver, bueno, ¿qué fuerzas tengo yo? Tengo la tensión 1 menos la fricción estática, ¿no es cierto? Que es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, la tensión 1, que en realidad ya sabemos que es T, ¿la conozco? No la conozco. La fuerza de rozamiento estática, veamos. Este es el coeficiente estático por la normal. ¿Sí? Y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Vamos a ver. ¿Qué nos decía para el primer apartado, jóvenes? ¿Qué nos decía para el primer apartado? Perdón, un poquito desordenado ahí, no les puse. Que la masa es para que se ponga en movimiento. Quiere decir que ¿qué pasa? Él está aquí todavía en reposo. Estática. Ajá, está en reposo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? No va a existir. Ya, entonces no existe. Ya, por lo tanto, a ver, ¿qué significa eso? Que mi tensión 1 es igual al coeficiente estático por la normal. Es decir, que mi tensión 1 es igual a ¿qué cosa, jóvenes? Al coeficiente estático, que el dato era 0,60, por la normal. La normal es la masa 1 por la gravedad. O sea que mi tensión 1, que ya sabemos que es igual a la tensión 2, que es igual a una tensión T para anular la variable, es igual a 0,60 por, se me fue el valor de la masa. ¿Cuánto es el valor de la masa 1? 10 kilogramos. Por 10 kilogramos. Y por 9,81. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, la tensión, ¿cuánto vale? A ver.
¿Cuánto sale, muchachos? Apuren. 58.86. 86. Ya está. Newtons. ¿Listo? No se olvide que también es igual esto a T1. Igual también a T2. ¿Listo? De este diagrama, ¿qué concluyó? T1 igual a T1. ¡Wow! Como no estoy viendo torque, pero por cuando vengo torque yo veo que puede haber fricción en la polea incluso, ¿sí? Pero por ahora no. Ya, ahora, ¿cómo es mi eje de movimiento aquí en este? No le voy a poner ahí para que no se monte. Miren, es así. Y yo voy a colocar que el Y positivo es así, que el X positivo es así. O sea, su eje normal le rotó, ¿sí? Positivo siempre hacia donde se mueve. Aquí, ¿qué sumatoria de fuerzas va a sacar en X si no hay fuerzas en X? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces vamos a la Y. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Yo sé que esta vaina está fritada. ¿Qué pasa? Se supone que está quieto. Entonces, serapio. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas tienes en Y? ¿Quién está positivo? Ojo, normalmente, eso les digo, error de estudiante. Ustedes ven esto y dicen, claro, esto es T2 menos M2 por G. Mal. ¿Hacia dónde está el positivo? Ojo, cuidado. Por eso siempre se pone esa flecha. Entonces, esto es la masa 2 por la gravedad menos la tensión 2 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la masa 2 es igual a ¿qué cosa? A la tensión 2 sobre la gravedad, que era mi incógnita. Por lo tanto, la masa 2 es igual a mi tensión 1 sobre la gravedad. Por lo tanto, la masa 2 es igual a la... Un segundito, está interrumpiendo esto. A la tensión... A la tensión sobre la gravedad. ¿Ya? Y ya sacamos la tensión. Esto es 58,86 sobre 9,81. ¿Ya? Por lo tanto, la masa 2 es, a ver, 6. 6. De hecho, la Profe, respuesta... ya es 5 para las 6, profe. Ahí fuimos, justo terminamos, vean. Faltó, bueno, de este falta un poquito, pero ya completamos la otra clase. La respuesta correcta es esta. ¿Sí? ¿Estamos? Esa fue, miren. ¿Qué masa 2 debería ponerse para esto? Y ahora dice, una vez que el sistema se empiece a mover, ¿qué aceleración tendrá? Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Ahí calcular esa aceleración. Pero ¿cuál sería el cambio que ahora yo ya tengo masa 2? ¿Cuánto vale masa 2? 6 kilogramos. ¿Sí? Y a encontrar. Ya podemos resolver la siguiente clase. Ya. A ver, espérenme un segundito. Entonces, voy a... Les voy a dejar de compartir para hacer más rápido y vamos a terminar. Denme un segundito. Ya, a ver. Importar, exportar a PDF, dinámica de traslación 2. En el escritorio guardar. Ya, listo. Esperemos un segundito. Muchachos, se les va a ir con toda la guía, ¿no? Entonces, la parte de la guía que no les sirve, no la usen o revísenla si es que no la tienen, pero abajo están los ejercicios, ¿ya? Entonces, verán, denme un ratito. Por favor, ahí en el chat necesito que me pongan lo siguiente, no me han habilitado necesito que me pongan del 1 al 10 como estuvo la clase, muy críticos, por favor, siendo 1 hecho Cristo y 10 que estuvo bien, ¿sí? Eso siempre...